Buenas tardes, buena tarde, Shalom. Retomamos nuestras actividades con las que ya vamos acercándonos al final de este encuentro de Kabbalah World. A lo largo de estos 2 días hemos nutrido nuestra capacidad intelectual con sabias palabras, nuestra capacidad artística con bellas imágenes. Por supuesto, hemos vivido la fraternidad entre hermanos de diferentes naciones y hemos expandido nuestra capacidad también. A continuación, vamos a tener 2 conferencias seguidas, una conferencia y una meditación. Las voy a presentar las 2 ahora mismo. En primer lugar, nuestro instructor nos va a hablar sobre el Maestro Jesús. Y a continuación, vamos a sumergirnos en los planos internos para unirnos en un nivel superior a través de una meditación cuyo objetivo es la compasión. Si el hecho de meditar grupalmente ya nos exalta el corazón, que esta meditación además sea sobre la compasión, nos lleva a la más alta expresión humana, el amor al prójimo, la regla de oro, el servicio al pobre, al enfermo y al oprimido. Nuestro instructor a continuación nos hablará sobre el Maestro Jesús y nos guiará en la meditación. Con nosotros, nuestro instructor. Gracias. Tenía que efectuar ahora una conferencia sobre el Jesús histórico. Y solo la palabra historia, ya después de haber comido, produce un cierto estado de relajación. Y a continuación la conferencia, que es una meditación. Estamos ajustados de tiempo y por estos motivos y otros que ahora explicaré, las vamos a fusionar. Vamos a fusionar las 2 conferencias como ha presentado Marta y vamos a verlo todo desde una perspectiva única. Voy a ser breve en relación al Jesús histórico porque para demostrar el hecho de que la figura de Jesús que nosotros estamos acostumbrados a leer y a revivir desde un punto de vista histórico no es real. No es real, sino que es un clon fabricado de un hecho que tiene suficiente evidencia histórica que ocurrió, que no está tan definido como en los evangelios se explica, pero que ocurrió realmente un siglo antes de aquello que nos ha sido transmitido y a veces hasta forzadamente educado. No es así y no resiste un análisis meticuloso y con suficiente evidencia científica, arqueológica, documental, lo que vemos y sabemos que en el año 0 de nuestra era o en el minuto 1 nació la figura de Jesús, que 30 años después hizo lo que hizo, apareció en la vida pública, que después, 33 años exactamente, ocurrió eso. Todo esto, en el tiempo en el que ocurrió, con la importancia de los acontecimientos que relata socialmente, políticamente y también doctrinal e espiritualmente hablando, tendría que haber quedado reflejado en documentos. Hay suficientes historiadores de la época, por citar alguno, Flavio Josefo y demás, que en sus relatos que fueron escritos solamente 37 años después, el Flavio nació 37 años después, de estos hechos tan importantes, no tienen ninguna anotación. Es como si dijéramos que algo que conmueve a toda la sociedad, digamos el tsunami, en un aspecto de desgracia de la sociedad o de la humanidad, pasan
unos años miramos la documentación de la época y no está reflejado en ningún sitio, ni en los periódicos, ni en las noticias, ni en los documentales, ni en los historiadores, no está reflejado. Y esto abarcó a instituciones muy importantes, al Sanedrín, a las instituciones romanas, abarcó a hechos que no podían pasar desapercibidos por los historiadores, puesto que Jesús, el Cristo, movía miles, centenares de miles de personas. Entonces, cuando esta mirada es hecha profundamente sobre los acontecimientos, podemos averiguar que aquello a lo que se refieren los evangelios no ocurrió en el momento en el que se refieren los evangelios, sino que ocurrió un siglo antes, y que no era exactamente la figura exactamente como la describen los evangelios, sobre todo en el entorno histórico, pero sí en lo básico y esencial, que hubo alguien que vivió un siglo antes, que fue descrito, que estuvo descrito y permanece en el Talmud, que hay historiadores que lo han referenciado, alguien llamado Yeshua, que ese individuo, sobrepuesto a una figura que es el que se llama el maestro de justicia, 100 años antes de nuestra era, 100 años antes de lo que se dice que fue, existió. Y allí sí que hay evidencia histórica y hay acontecimientos que, si los sobreponemos a los que están relatados en el Evangelio, pues vemos que son unas coincidencias documentadas, unas coincidencias muy precisas, y que algo ha sido tergiversado en la historia de este importante ser que en su tiempo fue la figura que ha llegado a nosotros como el Maestro Jesús. Esta figura del Maestro Jesús, cuando es relatada en los términos de Yeshua, ese siglo anterior a la época que describen los evangelios, y lo sobremontamos, vemos que hubo realmente un infanticidio por la clase gobernante, que realmente hubo un asesinato de bebés, que en la época de Jesús no está ni siquiera apuntado en ningún lugar. Y eso no podía pasar desapercibido, pero 100 años antes sí. Y hubo una inmigración de una de las clases de los individuos que vivían en aquel Israel antiguo, que tuvo que emigrar, y emigró a Egipto. Y hubo un retorno del maestro y de esa persona que llamamos Yeshua, que habiéndose ido hacia Egipto a la edad de 17 años y no como bebé, volvió a la edad de los 30 años. Y eso sí que constata y se puede contrastar en fechas. Y podemos contrastar en fechas que fue crucificado y que fue traicionado por los suyos y que no murió en la cruz. Y todo esto es como de una inquietud investigadora suficientemente inquietante. Podemos ver cómo las grandes decisiones de lo que la Iglesia Católica dice que es y cómo ocurrió, son decisiones que se tomaron 300 años después de los hechos. Y allí se decidió que este era el lugar donde ocurrió esto, que este era el otro lugar. Se decidió 300 años después. Que las primeras representaciones de ese gran ser, representaciones pictográficas, tienen más de 2 siglos después de que acontecieran los hechos, y si ponemos nuestro siglo adicional, 3 siglos. Que esas representaciones eran muy diferentes a las que después se han puesto como representaciones oficiales de la figura de Jesús. Que ese Jesús histórico era bajito y más bien muy morenito y más bien muy semítico, y para nada alto, rubio y de ojos azules, por decir alguna de esas expresiones. Que aquí ha habido una gran tergiversación,
que ha obedecido a conceptos meramente de interés de poderes, que Constantino tuvo mucho que ver en ello y que tuvo lo que se puede llamar desde un punto de vista histórico grandes falsificadores a su alrededor que sirvieron a intereses muy precisos de dominio y de poder, y no desde lo espiritual sino desde lo personal. Todos estos conceptos nos pueden chocar mucho porque nosotros estamos muy acostumbrados, y más en este país donde la religión católica ha sido tan predominante y tan impuesta sobre las mentes más jóvenes durante tantos años, nos puede resultar muy chocante. Y nos puede resultar muy chocante que si vamos a Israel y queremos hacer el Vía Crucis y estamos pasando por unos lugares que dicen aquí en una placa, aquí cayó por primera vez, pero si hablamos con los arqueólogos nos dirán, vaya tontería, es imposible esto porque hay capas y capas y más capas de sedimentos y de ruinas y de esto, es imposible que un hecho de 2000 años ocurriera aquí. Esto no tiene nada que ver con ni siquiera con un ápice de realidad. Toda esta investigación hoy día está saliendo a la luz. Cuando hablábamos de estos conceptos hace unos centenares de años o hace unos decenios, no se podían contrastar porque, ojo, blasfemia, ojo, eres un hereje, ojo, si vamos más atrás porque te vamos a quemar ya que el diablo te ha cogido el alma y te vamos a echar en medio de un lago cargado de piedras, y si te hundes es que el diablo realmente te había tomado el alma. Pero si no te hundes, no te preocupes, que te quemaremos porque te había tomado el alma igualmente. Cuando la Inquisición fue de una manera tan fanática impuesta sobre las conciencias de la gente, no hizo más que perdurar lo que podemos decir, para ser leves, un gran equívoco. Sin embargo, este gran equívoco no quita ni una mota, no quita ni un miligramo de valor a los hechos esenciales que están descritos en el Evangelio y que son el basamento, la base, lo que son el fundamento profundo del verdadero cristianismo, y que son el fundamento que está debajo y a veces muy escondido del catolicismo si nos saltamos mucha de la parafernalia exterior que lo cubre y de los intereses que están obedeciendo a aspectos no recomendables todavía en el día de hoy. Si nosotros sabemos mirar y podemos, si queremos investigar y contrastar estos hechos, veremos, por un lado, la verdadera importancia de la figura de Jesús, de la figura de un gran maestro de sabiduría que alteró todo en su tiempo y lo alteró de una manera constructiva y de una manera verdaderamente renovada, un siglo antes de lo que nos han dicho. Y podremos también contrastar todos aquellos aspectos minuciosos que ahora en esta charla así general pudieran llamarnos la atención y pudiéramos decir, ¿y esto seguro que es así? Han habido investigadores, y ya cuando en la universidad estuve estudiando religiones comparadas y estuve viendo los orígenes del cristianismo de la mano de mis catedráticos, ya ellos lo decían, pero es que desde el ámbito esotérico tenemos una extraordinaria obra escrita por uno de los instructores afines a la escuela, que es Michel Coquet. Michel Coquet ha dedicado toda su vida a encontrar a los maestros, a descubrir la verdadera enseñanza y a transmitir el fruto de sus investigaciones y de sus estudios. Y aquí hay una obra, La vida de Jesús desmitificada, por un nacimiento de Jesús en el año 1005 antes de nuestra era.
Mirad, esta es una obra de maravilla. Es una obra que, rompiendo estos falsos esquemas de ese clon que nos ha sido transmitido, nos deja ver la verdadera importancia de la figura de Yeshua, de Jesús, que es lo que significa ese nombre. Nos deja ver la verdadera importancia de la obra en relación con los esenios, en relación con un propósito verdaderamente inspirado y verdaderamente adumbrado. Y cuando digo adumbrado, estoy utilizando un término que últimamente se ha puesto de moda para definir el concepto de que Jesús alcanzó la conciencia plena del Cristo y fue verdaderamente adumbrado, digamos, inundado por la presencia crística. Y esta presencia crística él la supo extender en todo aquello que vivió y en todo aquello que tocó y aquello que habló. Por este nacimiento y esta desmitificación de Jesús, por ello, Michel Coquet ha estado dedicando años de su existencia para descubrir la verdad, para ponerla aquí con aquellos límites que el verdadero investigador siempre dice de que esto no es la verdad absoluta, que él deja el paso abierto a más investigaciones, que él contrasta y es fiel a las documentaciones, que existe un registro en el judaísmo tan minucioso de todos los movimientos de herejía que está dentro de las obras de la Mishnah, que empezando 40 años antes del nacimiento de Jesús y citando todos los movimientos que causaron alguna pequeña, por más mínima alteración en el judaísmo, no dice nada de la figura de Jesús que debió manifestarse 40 años después. Y brilla, mejor dicho, por su ausencia, pero sí está registrado en las obras del Talmud. Sí, la figura de Yeshua y otros aspectos muy interesantes los tenemos aquí muy bien contrastado. Así que, más que explicaros todos estos hechos históricos, que no sé cómo lo hubiera podido resumir en estos 20 minutos que me quedan de conferencia, por decir mucho, lo que hago es, os recomiendo esta obra. Si no os la queréis llevar ahora porque pesa como unos cuantos gramos, cuando queráis. La hemos editado, es una primicia en España, acaba de salir y hemos abierto las cajas en este instante. Michel Coquet es una figura de confianza. Lo que ha escrito lo ha escrito desde el corazón. Es un ser humano muy inspirado, muy sincero, muy honesto, un gran investigador, pero sobre todo un individuo de gran corazón. Es un instructor espiritual escondido, digo escondido porque no se presenta como tal, no quiere que le llamemos maestro, ni siquiera cuando es un maestro en un gran número de disciplinas marciales, y es uno de nuestros, digamos, instructores inspiradores de la escuela. Es uno de los nuestros, entre comillas. Siempre estamos atentos a sus trabajos y a sus bien hechas expresiones en obras literarias o en artículos o en obras de amor. Y ahora esta que os acabo de presentar, esta obra, es una recomendación. Es una recomendación para que vosotros despertéis de una, como ha despertado en este término simbólico, ha despertado el que habla de una interpretación errónea de cómo históricamente acontecieron los hechos. Pero insisto, y él también insiste, unos hechos y otros están sobremontados y tienen una idéntica validez en cuanto a lo esencial. Sin embargo, hay una tergiversación que obedece a los motivos que él explica después, que se decidieron en los diferentes concilios, que se fueron decidiendo a posteriori, siglos después, y que esa es la versión que ha llegado a nosotros,
que es una versión que obedece a motivos no tan claros y no tan luminosos. Dicho esto, vamos entonces a hablar lo siguiente. El plan de esta tarde concierne a 4 o 5 puntos todavía por desarrollar. Uno de ellos es la bellísima, llamada así, y explicaré por qué, la bellísima meditación de la compasión. El siguiente punto es el canto de Yeshua, este nombre que hemos utilizado durante estos días, con una explicación del por qué y cuál es el propósito de este canto. Este canto, como ya habéis visto, lo hará el coro y habrá una explicación profunda de lo que significa. Y después tendremos una pequeña conferencia de despedida, la despedida del presidente de la convención, y después tendremos el final de fiesta con Mijael Hayom y su canto de amor y todos los componentes que él ponga en marcha con ese ímpetu artístico que siempre expresa. Ahora vamos a efectuar la meditación de la compasión. Y así aprovechamos que si alguien tiene alguna necesidad de eso que por aquí llamamos siesta, pues la puede hacer, pero bajo la influencia áurica de una meditación de amor. Antes de efectuar esta meditación, he de decir que en realidad esta meditación se llama la bellísima leyenda. No se llama la bellísima meditación de la compasión, sino que el sentido de la meditación es un sentido de compasión. Cuando nosotros hablamos de compasión, estamos hablando de amor al prójimo, en su mayor pureza. Y el amor al prójimo lo siente un individuo cuando la presencia crística nace en su corazón y se expresa como amor llevado a la práctica, como amor universal puesto en obras de servicio, en actitudes y en características de ejecución que siempre levanten la vida hacia el bien. Así que nosotros vamos ahora a hacer la meditación de la compasión sabiendo que en realidad lo que estamos buscando en esta meditación es un toque crístico en el corazón y su resultado es la energía del amor. Para preparar la meditación os explicaré en qué consiste la bellísima leyenda, denominada así ancestralmente, aunque algunos de vosotros ya la conocen. Es un relato que tiene que ver con un monje que se encuentra en la celda de su monasterio, que está efectuando un trabajo artístico y de amor. Nosotros lo podemos adaptar y decimos, estaba pintando una clave y estaba en mitad del trabajo de pintar la clave. Cuando decimos clave, diríamos unas miniaturas artísticas de la Edad Media, ¿de acuerdo? Para nosotros estaba pintando una bella clave. ¿Cuál? La del sol, la clave 19, que es la de la figura crística expresada a través de la conciencia solar. Pero también podemos decir la del mago, que es la inteligencia de transparencia, y estaba muy enfrascado en una meditación de acción artística mientras estaba pintando la clave. Estaba poniendo sus colores en esa miniatura, si lo queremos ver como que estaba pues decorando esos libros medievales, o como nosotros nos lo queramos formar en el reino de la imaginación. Este monje, inmerso en su trabajo, estaba tan exaltado de amor universal y tan exaltado en una meditación artística que de repente, en la soledad de su celda, aparece una luminosidad extraordinaria. Casi esta podría ser un pequeño reflejo de esa luminosidad, pero ni se le parece. Un rincón de la celda se hace muy luminoso, y entonces él queda como asombrado,
queda espectacularmente perplejo. ¿Qué es esa luminosidad? Y en esa luminosidad se le representa a él la presencia crística, la presencia del Cristo en forma de un maestro que llegó a la máxima expresión, dentro de esa relatividad de máxima expresión, que un maestro que llegó a la máxima expresión de esa expresión crística en su vida en particular, que es el Maestro Jesús, Jesús el Cristo. Así que ve la presencia de un maestro que se le materializa allí, en el momento en el que él estaba a medio terminar su trabajo. Llega en él una exaltación tan grande de amor que lo único que quiere es postrarse a los pies del maestro, ser curado, ser bendecido por él y escuchar su instrucción y saber cómo tiene que terminar de pintar la clave y de embellecerla. Pero en el momento en el que iba a postrarse a los pies de esa representación mística de la figura del maestro, en ese momento suenan las campanas del monasterio. Y ese toque de campanas era el toque de campanas que indicaba la hora en la que los mendigos del exterior del monasterio tenían que entrar a comer, porque los monjes les daban de comer altruista y benefactoramente. Y él era uno de los monjes que tenía que abrirles la puerta, que tenía que recibirles, que tenía que servirlos. Al tocar las campanas, tuvo por un momento un dilema: ¿me entrego a la presencia del maestro o me entrego a mi labor y a mi obligación, que es la de cuidar a los pobres y servirlos en esta tarea de amor? Y sin dudarlo dijo: lo siento, pero me reclama mi obligación. Y esa presencia luminosa quedó en la habitación y él se fue con la pena del corazón de que no le pudo prestar atención y seguramente iba a desaparecer. Por lo cual él a continuación bajó, cuidó de los mendigos, de los pobres, les sirvió comida, como siempre, más exaltado si cabe, cumplió toda su obligación, recogió con los otros monjes las vasijas, todo, y cuando todo estuvo ordenado, entristecido porque había perdido esa experiencia, pensaba él, porque como había rechazado esa presencia tan impresionante, volvió a su celda. Al volver a su celda, la celda permanecía más iluminada que antes y la presencia del maestro era más notoria. Y la presencia del maestro le dijo: si te hubieras quedado, me hubiera ido. He permanecido porque fuiste a hacer tu labor de amor al prójimo. Y dice la leyenda que en esa instrucción se le enseñó y se le instruyó a pintar mejor sus miniaturas, a hacer mejor sus pergaminos para nosotros, a pintar mejor nuestras claves, nuestros emblemas y a ser un mejor servidor de la vida, ya que vivió en plena experiencia, en plenitud, aquella presencia del maestro en su celda. Esta es la meditación que se denomina leyenda. Y nosotros vamos a intentar hacerla porque tiene encerrada en sí aspectos muy importantes que hemos estado conversando en relación a esta restauración de los misterios y a esta exteriorización de la jerarquía. Hemos estado hablando de esas obras que hay que llevar a cabo desde amor por encima de todo y no a la búsqueda de una manera obsesiva de los maestros. Puesto que la meditación tiene estos beneficios, la vamos a efectuar bajo esa historia. Vamos a intentar sentirnos el monje en la celda y vamos a intentar revivir este hecho, revivir que
en base a esta forma mental que he explicado, nosotros logremos un exaltado estado de conciencia en relación a la presencia crística, a la presencia del amor en nuestro corazón. La meditación la haremos siguiendo las instrucciones que voy a dar. Primero haremos una leve relajación, nos colocaremos en postura, todavía no, esperad un poco. Luego entraremos a través de la cruz cabalística, como hemos visto aquí, pero en el reino de la imaginación. Cerráis los ojos y seguís mis instrucciones. Os dejáis guiar. Cuando hayamos entrado en el sentido de la meditación, entonces describiré la escena. Y vosotros la imagináis y la veis en la medida en la que la podáis ver. Si no la veis, la procuráis experimentar, como si estuvierais allí, como si estuvierais interpretando una obra de teatro en la que sois un monje. Si queréis poner la figura de una monja es lo mismo, si que sois alguien dedicado a la vida espiritual desde una instrucción proveniente de los tiempos en los que fuimos monjes y monjas, del pasado, pero que tiene su actualidad, y seguís todo el relato que vaya efectuando. En la meditación haremos ese recorrido hacia servir a los pobres y luego haremos ese recorrido de vuelta a la presencia del Cristo y luego a lo mejor hacemos algunas otras cosas más. En el momento en que nosotros volvamos a la celda y entremos en la presencia del Cristo, entonces penetraremos en el momento, en la fase que se llama fase receptiva. Fase receptiva quiere decir que hasta aquel instante hemos estado visualizando, viendo con los ojos de la imaginación, aquello que decidimos ver y nada más. Así que si nos aparecen camellos o nos vienen a visitar turistas o lo que sea, nosotros le diremos no, gracias, porque estoy visualizando esto. Rechazamos toda otra imagen que no sea la que provenga de las palabras del instructor. Sin embargo, al llegar al momento de la recepción, entonces dejamos nuestra conciencia abierta, que venga lo que quiera, lo dejamos venir, lo miramos, nos sentimos bien. Si estamos dormidos, dormimos plácidamente, no hay problema. Esto es una condición grupal y si alguno duerme, incluso él se beneficia de los efectos de la meditación y también se sentirá exaltado y sobre todo descansado. Veréis que descansados nos sentimos después de la meditación, tanto si dormimos como si verdaderamente meditamos. No hay que preocuparse en esta meditación por el hecho de, ay, me he distraído, uy, me he dormido. No, dejaros llevar. Esta meditación pone en movimiento fuerzas sutiles, grupales, muy poderosas que nos beneficiarán a todos. Así que nos dejamos llevar. Cuando estamos en esa fase receptiva, si solamente escuchamos la música, que pondremos una música y la música nos gusta, pues disfrutamos de la música. Si no vemos nada, no pasa nada ahora, porque la influencia de la meditación actuará igualmente y de alguna manera nos modificará para después. Veremos después de la meditación, hablaré de algunos efectos. Si durante las instrucciones no podemos ver y no nos hemos de estresar por ello. Algunos estudiantes nunca han visto nada cuando meditan, nada, y algunos de ellos son de los más avanzados de la escuela. Así que a veces se ve mucho y otras veces no se ve tanto. No tiene mayor importancia. Lo que tiene importancia es la intención, es el querer hacerlo. El querer hacerlo desde una buena perspectiva, una buena sensación y siguiendo las instrucciones que os serán dadas. Así que, si os parece, vamos a empezar la meditación y como es una meditación grupal, necesitamos varias posturas, varios gestos en relación al cuerpo físico para que todas las auras se unan y las pueda ver así como un mar azul de belleza.
no como pequeñas islas. Este efecto grupal nos permitirá experimentar muchísimo más, tanto si somos conscientes de ello como si no, que si trabajáramos individualmente. Y la postura de meditación es la espalda lo más recta posible dentro de nuestros malos hábitos occidentales que la ponen contra el asiento, pero bueno, si estamos acostumbrados así, la espalda recta o algo recta, las piernas separadas y las manos sobre los muslos. No tengamos las manos cruzadas porque entonces nos aislaríamos del efecto grupal. Dejad que nuestras auras en ámbitos de belleza y de unidad se agrupen en un propósito elevador. Una vez hemos hecho esto, y si estáis preparados, y si no decís nada es que estáis preparados, y si decís algo también, entonces vamos a efectuar la meditación. Y empezamos por efectuar una relajación de nuestro cuerpo físico. En la postura de meditación occidental relajamos suavemente, relajamos los pies, las pantorrillas, las rodillas, los muslos, todas las piernas en general, soltamos las tensiones, los abandonamos los pies, no os preocupéis, después cuando volvamos veréis que están ahí todavía. Relajamos el abdomen, el pecho, la caja torácica, dejamos caer los hombros, relajamos los brazos, las manos, los dedos de las manos, nuestro cuerpo en general. Hacemos una leve relajación de la nuca, la garganta, el cráneo, los huesos de la cara, el cuero cabelludo. Prestamos especial atención al rostro, relajamos la frente, el ceño que no esté fruncido. Y ahora, como es una meditación de amor, procuramos que nuestro rostro esté simpático. Que si alguien nos mira, que sepa que estamos meditando de amor. No rostros serios ni huraños, sino una foto de simpatía en nuestro rostro, una leve sonrisa. Ahora vamos a entrar en meditación. Esta es una meditación de amor. Y este es el propósito. Experimentar amor. Para ello vemos una esfera de luz blanca purísima por encima de nuestras cabezas. Un palmo por encima de nuestras cabezas, en esa distancia más o menos, tenemos una radiante esfera de luz blanca. Es como un sol radiante, espléndido, extraordinario, y está allí. Y la nombramos diciendo mentalmente, Ata. De esa esfera de luz emana ahora hacia abajo, cayendo sobre nosotros, un manantial de luz blanca que cubre todo nuestro ser. Es una cascada luminosa de luz que interpenetra todo nuestro ser. Nos cubre, nos interpenetra y llega hasta los pies. A la altura de los pies se ha formado una segunda esfera tan blanca, luminosa y radiante como la primera, que nombramos diciendo Malkut. Esa es una columna de luz que va de arriba a abajo y es una luz de purificación. Nos limpia, nos purifica. La nombramos diciendo mentalmente, esta luz me purifica. Me purifica de egoísmos, de resentimientos, de crítica emocional hacia mis compañeros humanos, de la condenación de mí mismo y de la ignorante interpretación de las experiencias en la vida. Ahora, a la altura del hombro derecho, vemos una tercera esfera de luz blanca, radiante, purísima, como las demás, y está aquí tocando nuestro hombro derecho. La nombramos diciendo mentalmente Begebura. Al decir esto, la luz se expande horizontalmente cruzando nuestro pecho hacia la izquierda. A la altura del hombro izquierdo se forma una cuarta esfera radiante, blanca,
luminosa, espléndida como las demás, que la nombramos diciendo mentalmente Ve Gedulá. Ahora mentalmente juntamos las manos frente a nosotros y decimos Leolam. Nos damos cuenta que somos una cruz de luz, una luz que emana desde lo alto hasta lo bajo, desde la derecha hasta la izquierda, dos fluidos universales blancos y radiantes que forman una cruz. Y nos damos cuenta que en el centro de esa cruz, en el punto central donde esos dos fluidos se cruzan, en el centro de nuestro ser, a la altura del corazón, se está encendiendo una llama luminosa, brillante, radiante, hermosa, a la altura del corazón. Allí, esta llama cada vez más espléndida y más radiante se nos ofrece como una sensación intensa de gozo y de bienestar, de luz, y la nombramos diciendo mentalmente: enciendo la llama de mi aspiración hacia vos, Adónolam, Señor del universo. Ahora, con el ojo de la imaginación, vemos un monasterio. Penetramos en él. Vamos a mirar una celda y nos encontramos en el interior de esa celda. Todo es muy fácil, todo fluye. Y allí estamos nosotros y estamos meditando en un acto artístico. Estamos pintando una obra de belleza. Estamos trabajando con fervor para desarrollar nuestra espiritualidad. Estamos haciendo técnicas de arte y de amor. Allí, en la soledad de la celda, nosotros oramos, meditamos, trabajamos y allí estamos efectuando esa obra artística. Nuestro fervor es de tal intensidad, nuestra aspiración espiritual es tan alta, tenemos el deseo de ser espiritualmente cada vez más desenvueltos de tal grado que de repente en la oscuridad de la celda aparece una luminosidad extraordinaria y la vemos asombrados, expectantes. Al principio hasta nos sobrecoge, pero enseguida nos damos cuenta de que esa luminosidad es benefactora, que esa luminosidad está encerrando la presencia de un maestro, está encerrando la presencia de uno de los grandes maestros, que esto es una experiencia crística, es una gran experiencia de amor y estamos abocados a entregarnos totalmente a ella, pero están sonando las campanas. Las campanas llaman al servicio. Las campanas llaman a las obras de amor en beneficio de los que sufren, en beneficio de los pobres, de los enfermos, de los carentes. Sintiéndolo en el corazón, hemos de dejar nuestra celda y esa presencia y hemos de ir hacia la entrada del monasterio para atender a los enfermos de espíritu, a los pobres, a los necesitados. Y aunque sentimos una leve tristeza por la experiencia perdida, nos entregamos con plena capacidad de amar según nuestro grado en ese servicio de compasión al pobre y hacemos nuestra tarea como mejor sabemos y servimos y cuidamos, y arreglamos, y hablamos, y dirigimos palabras benefactoras hacia aquellos que las necesitan. La tarea está finalizando, reordenamos los objetos, dejamos todo en orden, y habiéndose ya marchados contentos y satisfechos los carentes, nosotros
volvemos hacia nuestra celda, con casi la seguridad de que esa luminosidad habrá desaparecido. Pero sabemos que nuestros esfuerzos nos volverán a conducir a esta experiencia. Al abrir la puerta, nos sorprendemos muchísimo, pues la luminosidad está allí, permanece, y es más real y es más poderosa que nunca. Y entramos y sentimos un contentamiento, sentimos una alegría en el corazón, un agradecimiento tan impresionante. Nos arrodillamos y somos bendecidos, instruidos en un acto de comunión con lo superior. Y nos dejamos bendecir, curar, instruir, disfrutando esta experiencia.
Vamos volviendo de nuestra meditación, damos las gracias, mantenemos la experiencia en la memoria y decidimos salir de nuevo a través de la técnica de la cruz cabalística. Vemos una esfera de luz blanca purísima por encima de nuestras cabezas que mentalmente nombramos Atá. La luz desciende de nuevo sobre nosotros hasta los pies, donde se forma la segunda esfera que nombramos Malkut. A la altura del hombro derecho, Begebura. La luz nos cruza en el hombro izquierdo, Begedula. Juntamos las manos y decimos Leolam. Y finalizamos con el mantra cabalístico Aum. Abrimos los ojos, hacemos respiraciones profundas, movemos las manos y los pies, tensamos la musculatura, recobramos las sensaciones de la meditación en la medida en la que estén vivas en nuestra memoria y damos un golpe con el pie derecho en el suelo que dice: estoy de nuevo aquí, ahora. Ahora observamos si sentimos como un leve bienestar, si estamos mejor ahora que cuando comenzamos la meditación, si como mínimo sentimos un leve contentamiento, si estamos más contentos, como, sí, estoy con una amiga mía, un poco mejor. Si tenemos un poquito de esto, es la señal de que la meditación ha ido muy bien. Si tenemos mucho de esto, es que la meditación ha ido muy bien. Pero si hemos hecho la meditación y no sentimos nada, eso significa que la meditación ha ido muy bien. Así que os felicito porque habéis meditado muy bien. Y os doy las gracias por ello. Shalom.